Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Padre Mauricio Pineda, vicario parroquial de la Parroquia de Todos los Santos en Manassas, Virginia. Hoy la iglesia celebra la fiesta de San Marcos, al cual la tradición cristiana le atribuye el haber escrito el segundo evangelio. Pero ¿quién era San Marcos? En el Nuevo Testamento encontramos muchos detalles de quién era Marcos. Los primeros detalles sobre quién era los encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 12. Al leerlos, nos damos cuenta que este versículo nos revela mucho de la persona de Marcos. El pasaje dice así: consciente de su situación, se dirigió a casa de María, madre de Juan, de sobrenombre Marcos, donde estaba muchos reunidos en oración. Claramente se ve que la madre de Marcos era una mujer muy entregada al servicio de la primitiva iglesia y que su casa era una casa de oración. Incluso hay algunos escritos que sugieren que la casa de María, o sea, la madre de Marcos, fue el lugar del cenáculo donde Cristo celebró la Santa Cena e instituyó la Santa Eucaristía. El hecho de que se mencione a su madre es una indicación de que era una mujer muy conocida entre los primeros cristianos, lo que nos indica claramente que desde muy joven Marcos fue expuesto por su madre al cristianismo y al servicio de la iglesia. De Bernabé, y que cuando Pablo y Bernabé hicieron su primer viaje misionero, decidieron llevar a Marcos como su secretario. Este primer viaje misionero, esta primera experiencia misionera de Marcos tuvo que marcar profundamente su vida. Y digo que tuvo que haber marcado su vida porque fue un viaje desafortunado para él. Hechos 13 nos relata que Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos hasta llegar a Perge de Panfilia, pero que Juan, o sea Marcos, se separó de ellos y volvió a Jerusalén. No sabemos con exactitud qué movió a Marcos a tomar la decisión de abandonar aquel viaje misionero. Podemos imaginar varias probabilidades. Una, y la más segura, fue que decidió regresarse simplemente porque tuvo miedo, ya que según los historiadores aquellas carreteras eran de lo más peligroso del mundo en aquel entonces. O quizás decidió regresar porque el liderazgo de Pablo era demasiado fuerte para él. Tan fuerte que él no estaba de acuerdo en la forma de actuar de Pablo. Es interesante que siglos después, San Juan Crisóstomo, usando su imaginación, escribiría que Marcos estaba desesperado debido a su edad por estar con su madre. Lo que haya sido. Lo cierto es que Marcos decidió abandonar aquel viaje y seguro que aquella experiencia le hizo sufrir mucho. Pero al terminar aquel viaje primero para Bernabé y Pablo, decidieron emprender un segundo viaje. Hechos de los Apóstoles 15:37 nos dice que Bernabé quería llevar una vez más a Marcos en el viaje. Lo más seguro es que Marcos tuvo la confianza de ir a su tío y le explicaría las razones y quizás su dolor por la decisión que tomó de abandonar aquel primer viaje. Y con toda seguridad le manifestaría el deseo que tenía de volverlo a intentar una vez más. Por eso, quizás la insistencia
de Bernabé de llevar a Marcos una vez más a este viaje misionero. Pablo, en cambio, debido a su fuerte temperamento, se negó y dijo que no debían llevar consigo al que se había apartado de ellos y no los había acompañado en la tarea. Tan fuerte fue aquel encuentro, aquel desacuerdo entre Bernabé y Pablo, que se separaron. Decidieron cada uno tomar una misión distinta y nunca más volvieron a trabajar juntos en la misión. Después de este hecho, Marcos desaparece de la historia por muchos años. Pero sorpresivamente, quizás unos 10 años más tarde, reaparece en Roma, cuando Pablo, en la primera carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 10, desde la prisión confirma que Marcos está con él. También en la carta a Filemón, versículo 24, San Pablo menciona a Marcos como su colaborador. Pero quizás el pasaje más revelador de la relación de San Pablo y Marcos después de aquel abandono de Marcos en el primer viaje misionero lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Justo cuando Pablo esperaba ser ejecutado, le dice a Timoteo: toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el Evangelio. San Pablo, que tajantemente había negado a Marcos otra oportunidad, años más tarde, no solo dice que lo necesita para la misión, sino que claramente Marcos era una gran fuente de consuelo para San Pablo. Mis hermanos y hermanas, la fiesta de San Marcos es un gran ejemplo de redención y arrepentimiento. No solo de parte de San Marcos, sino de San Pablo. Todos sabemos el temperamento fuerte de Pablo, su celo único que le consumía por llevar la palabra de Dios al fin del mundo. Y de Marcos, basado en los evangelios, sabemos que era un muchacho que en aquel primer viaje misionero quizás tuvo miedo de jugarse la vida por Cristo. Pero Marcos, que había conocido a Cristo, que había estado con él, y que seguro después de aquel hecho había llorado amargamente su falta de valor, se sabía amado por Jesús. Una indicación de quién era Jesús para Marcos la encontramos en el pasaje del joven rico. San Marcos 10:21 dice: y Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, vende lo que tienes y dásela a los pobres. Lo miró y lo amó. Este es un versículo único en los evangelios. Ningún otro de los evangelistas describe de esta forma el encuentro de Jesús con el joven rico. Lo miró y lo amó. Seguro que Marcos recordó esa mirada llena de amor con la que él mismo se sintió identificado. Seguro que aquella mirada le dio fuerzas para levantarse de su caída. Mis hermanos y hermanas, este progreso en el camino de la santidad de Marcos debe ser un gran ejemplo para todos nosotros. No importan nuestras debilidades, nuestras faltas cometidas en el pasado que tanto daño nos hacen, si buscamos el camino correcto y por supuesto el cuidado pastoral de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Sin duda alguna podemos dar grandes frutos apostólicos en nuestra vida. Según la tradición, basado en documentos históricos, Marcos murió mártir en una ciudad cerca de Alejandría. No me cabe duda que recordó hasta el final de su vida sus caídas, pero que pudo más la mirada de amor de Jesús que él vio y con la que se sintió identificado, que lo llevó al punto
de dar su vida como mártir de Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.